Buenas, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a esta charla. En esta oportunidad nos acompaña Alexis Murillo. Él es biólogo genetista biotecnólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador acreditado en el Centro de Investigación Translacional en Oncología, CTO, del Instituto del Cáncer del Estado de Sao Paulo. Es actualmente alumno del programa de doctorado en oncología por la Universidad de Sao Paulo y tiene experiencia en investigación especialmente en lo que es cáncer de mama, PCR digital y microRNAs. No sé si quisieras agregar algo más, Alexis. No, creo que ya colocado bien la descripción. Muchas gracias, Michelle, a ti y a todo el equipo del IGBM por la invitación, ¿no? Estoy bastante alegre de poder compartir estos resultados, ¿no? Corresponden a un trabajo que ya ha sido publicado recientemente. De hecho, tuve la oportunidad de compartir estos detalles ya en un congreso antes realizado en Perú este año. Pero creo que siempre es bueno comentar algunas posibilidades, ¿no? Sobre todo en el tema de investigación en cáncer, más en esta arista que tiene que ver con cómo la investigación está enfrentando la resistencia a tratamientos, que a veces puede parecer algo que afecta a muchos pacientes, ¿no? Y dependiendo del tipo de cáncer, realmente es algo que nos atañe todavía un poco. También aprovechar y mencionar que me siento feliz de estar en esta actividad. Ahora, bueno, ayer fueron 120 años, ¿no? Del nacimiento de Barbara McClinton. O sea, ¿están de aniversario? ¿Hay algún esquema de actividades adicionales? No hicimos nada adicional, pero sí, ayer justamente fue el Día del Biotecnólogo. Felicidades a todos los biotecnólogos. Y también fue el cumple de Barbara McClinton. No, siempre organizamos charlas casi todos los viernes. Esta te corresponde a ti, el próximo viernes también tenemos. Algunas veces han sido sábados, dependiendo de la disponibilidad del ponente. Pero sí, estamos en constante, hacemos charlas de divulgación, de difusión. Claro, claro, no, eso está genial, ¿no? Para mí, bueno, yo encantado en lo que pueda contribuir, en las veces que pueda comentar un poco del trabajo que estamos haciendo aquí. Bueno, como Michelle comentó, yo soy alumno de doctorado ya del último año del programa de oncología de la Universidad de Sao Paulo. Realizo la parte principal de mi investigación en el Instituto del Cáncer del mismo estado. Y pues ahora quería compartirles algunos detalles, pero antes de eso, ¿no? Dado que estaba viendo que teníamos un público un poco diverso, quería probar una nueva herramienta por aquí, un ratito aquí. Les voy a pedir, por favor, que entren en la página que se indica aquí, menti.com. No sé si van a ver mi pantalla. Al entrar les van a pedir un código, coloquen el código que está aquí en el número 2896-5623. Voy a ir abriendo aquí el esquema de votación para que ustedes puedan ir probando la herramienta. Es una herramienta de transmisión dinámica, ¿no? En la que ustedes van respondiendo una especie de encuesta, ¿no? Y yo voy viendo aquí las respuestas, ¿no? Entonces voy a dar un tiempo, después que pase este tiempo ya iremos viendo cuáles son las respuestas, ¿no? Que fueron colocando. En realidad esto es una forma de conocer un poco más de ustedes. Yo sé que algunos ya colocaron sus formaciones, a lo que se dedican en el chat, pero la idea es, por un lado, tener ese perfil, ¿no? De una manera más dinámica, y del otro lado también probar esta herramienta porque les iré haciendo algunas preguntas adicionales a lo largo de la charla, ¿no? Entonces creo que ya, a ver, 30 segundos, creo que podemos ir viendo. El código que tienen que colocar es, sí, 2896-5623, ¿ok? Les va a salir solo un espacio para responder la pregunta, como este, ¿no? Escriben y le dan a enviar. Entonces vamos a ver aquí. Sí, antes también lo hemos usado. Genial, perfecto. Entonces ya van apareciendo, ¿no? Hay estudiantes de microbiología, biotecnólogos, felicidades por el día, ¿no? Ingeniería en agrobiotecnología, bastante interesante. Varios alumnos profesionales biólogos, ¿no? Ok. Dejarlo abierto un ratito
más, por si hay alguien que te comenta. En el chat vi, ¿no?, que habían profesionales de la salud de diversas áreas, no solo biólogos, biotecnólogos, gente interesada en nanotecnología, ¿no? Entonces, es un área que toma mucha importancia, ¿no? Ahora, a nivel curricular, hay varios campus, varias ramas científicas que quieren generar intersecciones, ¿no?, con nanotecnología para explorar nuevas aplicaciones, e intentar mejorar algunos tratamientos en relación a la aplicación de estas herramientas, ¿no? Pero bueno, la charla de hoy tiene que ver un poco más en cáncer, ¿no? Tiene que ver un tema más en cáncer. Ahora acabo de ver, ¿no?, en oncología médica, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar por aquí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En esta pregunta, ¿no?, que ya lo voy a dejar abierto para que puedan participar, eh, lo que quiero ver es cómo ustedes ven, ¿no?, los desafíos o cómo llegan a entender cuáles son los problemas principales, o para ustedes cuál sería el problema principal, o un ranking, ¿no? De hecho, son 4 opciones de las cuales ustedes van a poder ver aquí, ¿no? Cuando en el mismo link, no solo actualizar, van a entrar aquí, le va a salir las 4 opciones, ustedes van escogiendo en orden de prioridad la que ustedes crean que es el desafío más importante, luego los menos importantes hasta completar los 4 y enviar el formulario, ¿no? Entonces, voy a ir mostrando aquí en cuanto ustedes van votando, ¿no? Tenemos en líneas generales 4 desafíos, ¿no? La parte de predecir la diseminación del tumor, ¿no? La aparición o resistencia a tratamientos, tenemos el diagnóstico en estadios tempranos y tenemos la reducción de efectos colaterales en los tratamientos que actualmente se suministran, ¿no?, que se ofrecen a los pacientes. Entonces vamos a dejar también un tiempo aquí adicional, mientras la votación va pasando, ¿no? Participen, coloquen sus perspectivas, ¿no? La forma en la que ustedes creen que estas variables se pueden organizar, ¿ok? Bueno, por ahora tenemos un empate que ahora dejó de ser un empate. Me gusta esta herramienta porque va a cambiar, es realmente muy dinámico, es en vivo, ¿no? Bueno, hasta ahora está marcado como desafío principal el diagnosticar a las personas en estadios tempranos, y acaba de ser superado por el predecir y evitar la diseminación del tumor con metástasis, ¿no? Pues están por ahí. Y ya como tercer y cuarto desafío, predecir la aparición de resistencia a tratamientos y reducir los efectos colaterales, ¿no? De hecho, hay varios puntos que giran, ¿no? Y la investigación en cáncer no está tomando un solo rumbo, ¿no? Está tomando, como había mencionado al inicio, varias aristas, varias esquinas, varios subcampos que tienen que ver con estos desafíos, ¿no? El principal, el principal motivo, ¿no?, es evitar que las personas lleguen a una consulta en estadios avanzados, porque en estadios avanzados el tiempo se acorta, en estadios avanzados ya no hay mucho que hacer, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, obviamente, pero las opciones se reducen, ciertamente, ¿no? Entonces, lo que se quiere es diagnosticar a las personas en estadios tempranos, como uno de los puntos previos ¿no?, al diagnóstico. Eh, pero para eso, una de las nuevas corrientes tiene que ver con biopsias líquidas, con una forma de monitorar la salud de los pacientes, de la misma forma en la que se hace, por ejemplo, un examen de glucosa o un examen de colesterol, ¿no?, para determinar algunas otras enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, que también es una causa importante en lo que respecta al número de muertes en el mundo, ¿no? Entonces, eso, una vez que ya el cáncer está diagnosticado, ¿no?, hay nuevos desafíos que tienen que ver con evitar que el tumor se disemine, con evitar que el tumor crezca, y lo que cualquiera de ustedes puede decir, sí, pero existen tratamientos, o sea, se operan, ¿no? Hay pacientes que se operan. Sí, uno, que no todos los tumores se pueden operar, y otro que a pesar que se operan, siempre quedan, ¿no?, fracciones micrométricas, ¿no?, del tumor, que luego pueden volver a crecer, que luego pueden diseminarse nuevamente por el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es evitar. Y para eso hay tratamientos como radioterapia, quimioterapia, además de la operación,
pero que en algunos casos los pacientes evolucionan de una forma negativa, ¿no? Comienzan a generar resistencia. A un grupo de pacientes se le da el tratamiento, en algunos funciona, en algunos no. Algunos de los pacientes resuelven el cáncer, se liberan del cáncer, nunca más vuelven a tener una metástasis o una recidiva. Otros tienen algunas condiciones, pero están estables, y otros tienen, lamentablemente, la recidiva, áreas metástasis localizadas, regionales o distantes, ¿no? Entonces, lo que queremos es reducir eso. Ahora, en cuestión a resistencia a tratamientos, ¿no? Que es la próxima pregunta. En cuestión a resistencias a tratamientos, como les he dicho, eh, hay varias formas, ¿no? De que se le puede dar tratamiento. Se puede dar por quimioterapia, ¿no? Que son tratamientos sistémicos, son pastillas, digamos, ¿no? O inyecciones que se les aplican a los pacientes y van por todo el cuerpo y en algún momento se concentran en el tumor, ¿no? E intentan degradarlo, intentan mandarlo a una muerte celular, intentan reducirlo. Luego está la radioterapia, que ya es una emisión, ¿no? de ondas gamma o de algún tipo de radiación ionizante para generar errores en el DNA que también conduzcan a la muerte celular, ¿no? Y otro de los métodos también convencionales, digamos, no tradicionales, es la operación, una operación quirúrgica, abren, retiran el tumor y realizan la costura. Y ya más recientemente hay inmunoterapias, ¿no? Factores con anticuerpos, tratamientos con anticuerpos, con inhibidores de enzimas, ¿no? Entonces son varios tipos eh, de tratamientos que se le ofrecen a los pacientes, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo ustedes definirían resistencia a tratamiento? ¿No? Dado todo ese panorama de varios tratamientos que existen, de varias formas en las que esto puede afectar al paciente y varias formas también que el paciente puede reaccionar, ¿no? Igual pueden ir nuevamente a la ventana de votación, ¿no? Ahora les va a aparecer nuevamente un campo, ustedes pueden escribir, siéntanse libres de escribir lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Traten que sea algo sucinto para poder ver las respuestas de todos. Ahora, a partir de ahora está abierto, no sé, puedan colocar qué es lo que ustedes creen sobre esto, ¿no? O cómo ustedes lo definirían. Mientras tanto, algunos mensajes del chat. Ok, más biólogos presentes, gente de oncología médica. Okay. ¿No? ¿Nadie? Creo que tienen miedo a escribir. Sí. Está bien, no se preocupen, ya en el camino vamos a ir explorando un poco más sobre este tema, ¿no? En realidad es una pregunta bastante complicada, ¿no? Las dos primeras eran de test y esta era la que quería ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok, cuando el organismo no responde al tratamiento, ya, cuando el tratamiento ya no tiene efecto en un paciente, cuando las células tumorales escapan a los medicamentos como los anticuerpos monoclonales dirigidos a inhibidores, cambiando su conformación antigénica, ¿okay? Es el avance del cáncer sin verse alterado por la influencia del tratamiento empleado, ¿sí? Y progresión de la enfermedad durante el tratamiento, ¿no? O sea, se está dando un tratamiento y a pesar que existe eso, pues las células siguen creciendo, ¿no? Y mutaciones posiblemente en el ADN que no permiten la eficacia del tratamiento. Excelente, excelente. Todas estas respuestas son ampliamente válidas y tienen que ver, como les había dicho, con los mecanismos que existen tanto de los tratamientos, de cómo estos funcionan hoy en día y cómo el cuerpo de las personas no reacciona. Acá hay una respuesta más cuando el tratamiento ya que no cumple algún efecto, ¿no? Este último comentario tiene que ver un poco con la idea de la resistencia a microbianos, por ejemplo, ¿no? Desde chicos, bueno, para quienes han pasado de repente en carrera de ciencia de la salud,
o en general, ¿no? En una formación clase de biología siempre dicen, no te automediques, ¿no? Si te dan un tratamiento antibiótico, cumple todos los días, no lo dejes a medias porque eso genera resistencia, ¿no? Entonces, ¿y qué es la resistencia? Al menos en el perfil antibiótico, es que va a llegar un tiempo en el que pues, simplemente el tratamiento ya no va a funcionar más, ¿no? Y tienen que darte un tratamiento más fuerte con la intención que, que pues las células, ¿no? Los microbios comiencen a morir y bueno, uno no tenga el efecto dañino de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso del cáncer, ¿no? Y ya pasando un poco, volviendo a la presentación, en el caso del cáncer, hay perfiles que se adaptan, ¿no? Que se acondicionan al nuevo esquema que se está, al nuevo microambiente que se le está dando al paciente con un tratamiento y se acostumbran. Y una vez que se acostumbran, pues dejan de tener un efecto y dejan de morir, ¿no? Entonces, justamente aquí les traje un ejemplo rescatando una de las respuestas que ustedes también colocaron, ¿no? De que las células siguen creciendo a pesar que el tratamiento está ahí, ¿no? En este caso, es un modelo con tratamiento de ciclofosfamida, ¿no? Donde se están tratando dos grupos de células que tienen un perfil de P53 negativo, o sea, que no expresan P53, ¿no? Que es, como ustedes conocen, el guardián del genoma, ¿no? Una proteína bastante involucrada en lo que es control citocelular, reparo de DNA, ¿no? De hecho, P53 es un supresor tumoral, ¿no? Y normalmente, o sea, por lo que entendemos, P53 actúa evitando que un tumor suceda, ¿no? Que un tumor aparezca, ¿ok? Eh, entonces, en una condición normal, en una persona que no tiene un diagnóstico de cáncer, P53 va a actuar, ¿no? Generando esas defensas, esa barrera de defensa, ¿no? O esos controles, mejor dicho, esos controles para que la célula no llegue a un estado neoplásico. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene cáncer, muchos de los tratamientos van a generar, como también les habíamos comentado, van a generar errores en el DNA, sea por quimioterapia o por radioterapia, que van a estimular que este DNA se vaya a un camino de muerte celular porque, porque su núcleo tiene un DNA con muchos errores, ¿no? Que no pueden ser reparados. Entonces, ustedes ven que cuando el P53 no está, ¿no? Cuando el P53 está en un nivel muy, muy basal, bajo, el tumor va a ir creciendo, pero conforme se van aplicando las dosis del tratamiento, el tumor, no, el volumen del tumor cae. Sin embargo, cuando tenemos un grupo de células, un grupo de tumor con una superexpresión del P53, el P53 va a hacer que en respuesta al tratamiento que se está dando, ¿no? El propio guardián del genoma actúe de una manera más rápida, más acelerada, ¿no? Para intentar resolver todos los errores que el propio tratamiento está dando y continuar el ciclo celular de estas células participantes, de las células neoplásicas. Entonces, es como una especie de paradoja, ¿no? dentro de todo, que tiene que ver con el comportamiento celular, ¿no? Y así, hay diferentes mecanismos, ¿no? Y el que les traje hoy tiene que ver con cómo la célula aprovecha recursos de su propia membrana, ¿no? En este caso formada de fosfatidilcolina, ¿no? El PC, ¿no? Fosfatidilcolina, cómo reutiliza esa fosfatidilcolina cuando se siente en amenaza de muerte celular, utiliza estos componentes para conducir su propia sobrevivencia. Entonces, esto pasa porque la fosfatidilcolina se transforma en liso-PAF, ¿no? El PAF es el factor reactivador de plaquetas, y luego este liso-PAF se transforma en PAF, que es el que va a la proteína PAF, que va a conducir a esta sobrevivencia celular. Y de hecho, esto se estimula, se exacerba, se incrementa cuando los pacientes sufren radioterapia, que es el tratamiento que se da en el caso de melanoma, ¿no? Una de las opciones terapéuticas. Entonces, como ustedes pueden ver, la conversión de fosfatidilcolina al isopaf y del isopaf a PAF es un camino reversible, ¿no? Pero en ambos caminos hay un grupo de proteínas que son características o que son comunes, ¿no? Que son las proteínas LPCATs, lisofosfatidilcolina aciltransferasa. Hay de la 1 a la 4, todas ellas participan en la reversión del isopaf a fosfatidilcolina o en la conversión del isopaf a PAF. Pero si nosotros anuláramos estas LPCATs,
Lo que sucedería es que la fosfatidilcolina se convertiría en lisopaf y el PAF se convertiría también en lisopaf, llevando a una acumulación, ¿no? Innecesaria, digamos, de este componente, pero evitando el camino a la sobrevivencia celular, aprovechando el recurso de la membrana propiamente perteneciente a la célula, ¿no? Entonces, a esto, ya quería comenzar con este slide, ¿no? Porque este slide no corresponde todavía a nuestros resultados, es un análisis secundario que nosotros hicimos con datos de la literatura, solo para mostrar que de hecho eso se puede hacer, o sea, la informática puede servir para hacer análisis secundarios, para hacer análisis de datos a gran escala de nuestros propios resultados, ¿sí? Pero que tiene un sentido de ayudar en la planeación, en la planificación de un proyecto, ¿no? Pero que de hecho también tiene algunas limitantes, como las vamos a ver ahora. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen anterior, pues no, aquí son 4 LPCATs y aquí son solo 2. Eso ya nos daba la idea de que podría haber algún sentido de complementariedad entre estas 4 proteínas. Y aquí, por ejemplo, estos son datos del TCGA, ¿no? De Cancer Genome Atlas. Es un repositorio web donde podemos encontrar datos de expresión para varios tipos de cáncer, en varios tipos de informaciones clínicas, de acuerdo a los datos de los pacientes que estén registrados, ¿no? Y que es potencialmente de libre acceso, ¿no? Digo potencialmente porque no podemos acceder a los datos crudos, pero hay formas de obtener ya los datos parcialmente procesados o ya totalmente procesados. Entonces, en este punto de comparación tenemos regiones tumorales y regiones no tumorales, ¿no? Tumorales en azul y no tumorales en negro. Podemos ver que LPCAT1 y 2 están principalmente expresados en regiones tumorales, mientras que con LPCAT3 y 4 sucede todo lo contrario. Entonces, eso aumenta nuestra hipótesis de un cierto sentido de complementariedad entre estas 4 proteínas, ¿no? LPCAT1 y 2 con LPCAT3 y 4, ¿no? Ahora, queríamos saber cómo son los niveles de estas proteínas o de estos genes, ¿no? De estos RNAs, no solo a nivel de tumor y no tumor, sino también de acuerdo a los niveles, a los estadios, ¿no? del cáncer, a las clasificaciones del cáncer. Entonces, para el melanoma tenemos clasificaciones importantes, ¿no? Como el NEBUS, que sería, digamos, un tumor benigno, ¿no? Entre comillas, el melanoma primario y el melanoma metastático. Entonces, vamos a ver que el LPCAT1 muestra un alto nivel de expresión, ¿no? en melanoma metastático en comparación a los controles, mientras que en el LPCAT3 y 4 sucede lo contrario, ¿no? Son niveles cada vez más bajos. Bueno, en el caso del LPCAT4 es simplemente la tendencia, pero no hay diferencia significativa, ¿no? Lo mismo sucede para la comparación de estadios de diagnóstico temprano, estadios 1 y 2, con estadios de diagnóstico tardío o 3 y 4, ¿no? Entonces, el PKD1 está muy aumentado en estas regiones ya avanzadas, ¿no? En estos pacientes con estadios avanzados del cáncer. Sin embargo, como ustedes podrán haberse dado cuenta, en esta primera figura yo tengo los 4 LPCATs. En estas dos segundas falta el LPCAT2. Esa es una de las limitantes que les había mencionado en este tipo de análisis secundarios, porque en realidad nosotros trabajamos estos datos con informaciones de microarray que ya había sido trabajado en otro proyecto, ¿no? Un proyecto no ni siquiera de nuestro laboratorio, sino que está disponible en la base de datos del Gene Operation Omnibus, ¿no? Y nosotros lo obtenemos de la misma forma que usamos el GPIA para sacar datos del TCGA, ¿no? Entonces, en el momento que se diseñó el chip, porque son chips de microarray, ¿no? Para realizar estos experimentos, no incluyeron el LPCAT2. De repente no lo incluyeron porque no era relevante para ellos, de repente no lo incluyeron porque no tenía el suficiente diseño técnico, ¿no? Para probar niveles con una técnica de microarray, ¿no? De una manera suficientemente certera. Y es algo en lo que nosotros también en un perfil ya informático estamos comparando entre los diversos paneles de microarray para tener una idea un poco más clara de a qué se refiere la estabilidad de la expresión de estas regiones, ¿no? Pero bueno, eso es un esquema un poco más técnico, que a quien le interese puede escribirme, podemos conversar sobre eso. Pero bueno, en fin, en este análisis secundario no había LPCAT2, ¿no? Y trabajamos con las informaciones que teníamos. Pero de cierta forma vimos que el LPCAT1
estaba más presente siempre que el tumor se agrave, ¿no? Siempre que demuestre una agresividad un poco mayor. Ahora, creo que les di un spoiler, pero voy a fingir que eso no pasó. Me gustaría volver al cuestionario. Y hay una pregunta que ya es un poco más tranquila, no me vayan a mandar mensajes después reclamándome por esto. Eh, es una pregunta de opción múltiple, ¿no? Simplemente es qué porcentaje de nuestra RNA es codificante para ustedes, ¿no? Codificante, dice de la capacidad del RNA de convertirse en proteína, ¿no? Siguiendo el dogma de la biología molecular que habla de replicación, transcripción, traducción, ¿no? Entonces, hay diferentes rangos, de 0 a 1%, de 2 a 5%, 6 a 20, 21 a 50, 51 a 80, 81 a 100, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿No? Nuevamente, pueden usar la misma página, ¿no? Menti.com, código 28965623, y ustedes van a tener acceso a esta, ¿no? A esta ventana de votación, solo escoger la opción preferida y dar en enviar. Ok, vamos a dar algún tiempito aquí mientras ustedes van votando. Por favor, participen porque esto nos va a ayudar a tener un fluido de datos que luego me va a servir para ir comentando un poco más sobre los próximos pasos y ya mostrar de hecho lo que hicimos, los resultados y luego responder las dudas que puedan surgir a lo largo de la presentación. Gracias Michelle por compartir el link, por compartir el código y también, de hecho, gracias a todos ustedes por participar activamente en todas las preguntas que hemos pasado hasta ahora. A ver, vamos a activar aquí, vamos a ver cómo va. Ok, por ahora tenemos 25%, la mitad de la audiencia, bueno, ahora un poco menos de la mitad, pero igual 23% dice que es de 0 a 1%, un poco más dice que es de 2 a 5%, y el resto está dividido entre 6% y más, ¿no? A ver, segundos finales, 8, 7. Vamos a esperar a ver para ver si alguien más vota. ¿Alguien más votó? Sí. Ok, la votación fue cerrada ahora. La cuarta parte de la audiencia dice que el porcentaje del RNA que es codificante está entre el 2 y el 5% de, de todo el genoma, ¿no? De todo el material transcriptómico que se produce en nuestro cuerpo. De hecho, esa es la respuesta que está más aceptada en consenso por la comunidad científica. ¿Okay? Como pueden ver aquí, gracias nuevamente a todos por participar en la encuesta. Hay un valor aproximado de un 3% de RNA codificante, de un RNA que va a producir proteína, ¿no? O sea, que se va a convertir en una proteína con una función. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a los diferentes estudios que se van haciendo, las informaciones que vamos conociendo cada día, ahora mismo con vesículas extracelulares y nuevos componentes que están así apareciendo básicamente a cada hora, ¿no? Se ha ampliado un poco el rango, ¿no? De 2 a 5% más o menos, ¿ok? Pero aún así es un porcentaje bajo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un genoma enorme, tenemos un transcriptoma también bastante considerable, ¿no? Pero solo lo que se convierte a proteína es en promedio un 3%. El resto, ¿no? Más del 80%, más del 90% inclusive, son otros tipos de RNAs, ¿no? RNAs de transferencia, RNAs ribosomales, RNAs pequeños no codificantes, RNAs largos no codificantes, de silenciamiento, microRNAs, no PIWI, RNAs y muchos otros que probablemente ustedes ya han visto y ya conocen. Y también, digamos, algunos que ustedes ya los están estudiando y que probablemente yo no los he escuchado, porque hay muchos microRNAs que están apareciendo, ¿no? Muchos subtipos de microRNAs. Por ejemplo, aquí también los circulares que están también entrando en la nueva era del secuenciamiento y muchos otros más, ¿no? En fin. Entonces, estos, ¿no? Hablando de los microRNAs, de los RNAs de silenciamiento, tienen un perfil de expresión bastante interesante, ¿no? En los que, y también recordando un poco el legado de Barbara McClinton, aprovechando el contexto, ¿no? Michelle, avísame si estoy abusando del contexto, pero
se notó bien, muchos de los genes que fueron, ¿no? Traspasados, fueron traslocados, ¿no? Los transposones, hablaban, ¿no? Barbara Clinton, han dejado en algunos casos, muchos casos en realidad, eh, lo que se llama de pseudocopias, ¿no? Que son como copias parciales de genes funcionales, pero que están en otras partes del genoma. Entonces, la presencia de estos pseudogenes o la presencia de regiones repetidas hace que estos microRNAs puedan ser generados con componentes que pueden tranquilamente bloquear alguna región, o una pequeña región, de un gen más grande que es funcional. Entonces, naturalmente tienen todo un sistema de regulación, ¿no? Con la proteína DAES, con la proteína RISC, ¿no? Que van a ayudar a convertir todo ese perfil, ¿no? De un RNA heterogéneo nuclear o de un RNA heterogéneo pequeño para un RNA de silenciamiento, como lo pueden ver aquí. Y luego este RNA de silenciamiento se va a acoplar a su región objetivo, ¿no? A su región de bloqueo, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, el RNA de silenciamiento es una pequeña región de RNA, ¿no? De ácido ribonucleico, que tiene el potencial de bloquear la expresión de su objetivo, ¿no? De una región complementaria, ¿no? Entonces, ahora, esto ya existe, naturalmente, ya existe en el cuerpo. De hecho, muchos de nuestros procesos celulares son regulados por microRNAs, por cRNAs, por LNCRNAs, ¿no? Eso ya existe. Ahora, nosotros podemos adaptar esta tecnología o adaptar este conocimiento con un poco de tecnología para generar un tratamiento, para generar algún vector que permita mejorar un tratamiento ya existente, ¿no? Entonces, para eso, ya entrando al trabajo, ¿no? Entrando al proceso, al rational, ¿no? De lo que pensamos para este trabajo, existe la posibilidad, ¿no? de colocar sustratos de la proteína Dicer, que es la proteína que va justamente a digerir un poco el microRNA, ¿no? Preprocesado, para que pueda cumplir su función. Entonces, normalmente, esta inclusión, ¿no? Si nosotros metemos estos pequeños RNAs dentro de la célula, con la propia acción de la maquinaria celular, ¿no? Vamos a conseguir el bloqueo de la expresión del target, del objetivo, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar que tenemos 4 regiones diferentes, el EPCAT 1, 2, 3 y 4, necesitaríamos regiones de bloqueo para los 4 RNAs, para los 4 genes, ¿no? Entonces, lo que se pensó es generar anillos de RNA, o sea, imagínense una hebra de RNA que es pequeñísima, pequeñísima. De aquí a unos segundos, a unos minutos, vamos a ver una fotografía de microscopía de fuerza atómica, ¿no? Que es una sensibilidad impresionante. Pero bueno, imagínense que estos son hebras de RNA pequeñísimas, pequeñísimas, que no, obviamente no se pueden ver al microscopio convencional, ¿no? Y que son ensambladas de esa forma, ¿no? En esa forma de anillos helicoidales, ¿no? Con hebras helicoidales, que luego van a ser transferidas con un agente de delivery, que bueno, eso es lo normal que se hace en un proceso de transfección. Y dentro de la célula van a ser desintegradas y cada uno de estos RNAs va a bloquear cada uno de los genes de los LPCATs, ¿no? Entonces, era lo que les decía, ¿no? Estas son las fotografías de microscopía de fuerza atómica, ¿no? Y como pueden ver, cada anillo tiene una envergadura de 30 nanómetros, más o menos. Es súper pequeño, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Las conformaciones que se han hecho para cada uno de los modelos, ¿no? Se generaron anillos vacíos, ¿no? Como vehículos, como controles. Anillos que tienen la capacidad de bloquear el EPCAT1, anillos con capacidad de bloquear el EPCAT1 y 2, 1, 2 y 3, y 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, inclusive, considerando que estos son anillos de RNA, al fin y al cabo, ¿no? Si los corremos en un gel, pues obviamente el anillo que bloquea los 4 genes va a tener un tamaño mayor que todos los otros, ¿no? Va a ir justamente en degradé, ¿no? Porque es la adición de una hebra de RNA, ¿no? De un pedacito de RNA adicional. Entonces, luego pusimos en práctica estos anillos, ¿no? Los insertamos en las células y vimos qué tan capaces eran de bloquear, ¿no? La señal de los genes LPCATs. Entonces, aquí cuando usamos un anillo
que tiene la capacidad de bloquear LPK2, 3 y 4. De hecho, veíamos que los niveles de LPK2, 3 y 4 estaban muy por debajo, ¿no?, de la línea media, que sería el 1, la expresión 1, ¿no? Mientras que el LPK1, que era el gen que sobraba, ¿no?, tenía una superexpresión. Esto, de cierta forma, ¿no?, nos sirve como una comprobación de que hay un efecto de complementariedad entre estos genes, ¿no?, donde no entra uno, el otro se comienza a producir para intentar cubrir ese espacio, ¿no? Entonces, de todas maneras, necesitamos bloquear todos los LPKs, ¿okay? Y bueno, entonces, cuando realizamos eso con el LPK 1, 2, 3 y 4, ¿no?, con el anillo que va a bloquear todos los genes, de hecho, vemos niveles muy bajos de expresión, ¿no?, de todos los genes, inclusive muy bajos en relación a la línea media. Y luego evaluamos los niveles del isopar, ¿no? Recuerdan que les decía que si, de acuerdo a nuestra hipótesis, si nosotros bloqueábamos estos dos caminos, lo que íbamos a conducir era la acumulación, ¿no?, del isopar. Entonces, en estas dos variantes del isopar, probamos no solo la función de los anillos, ¿no?, del anillo de bloqueo, sino también la función de la radioterapia, porque obviamente lo que queríamos era sensibilizar células a la radioterapia, evitar que las células desarrollen resistencias a la radioterapia. Entonces, vimos que inclusive, ¿no?, en la presencia de radioterapia, ¿no?, 2.5 Gs, las células que fueron reflectadas con este anillo de bloqueo tenían una mayor concentración de este lisopar, tanto en la versión C16 como en el componente C18, ¿no? Inclusive más que cuando, con una diferencia estadística mayor, que cuando no se compara simplemente el efecto del anillo, ¿no?, sin el tratamiento de radioterapia, ¿no? Como pueden ver aquí, las columnas en blanco corresponden a 0 Gs, ¿no? Es un grupo de células que no fueron tratadas con radioterapia. Entonces, adicional a eso, ¿no?, ya nos enfocamos en lo que era el número de células que sobreviven, ¿no?, cómo está la muerte celular de estas células. Y aquí lo que esperamos es que si el tratamiento funciona, ¿no?, va a haber una menor fracción de células que sobreviven. Y de hecho, pues las células controles, ¿no?, las células de melanoma sin ningún tratamiento, sin nada, pues representan 100% de células que viven, ¿no? Luego, cuando las tratamos con vehículo, disminuye, pero no algo tan notable como pueden ver. Ya cuando las tratamos con el anillo de bloqueo, disminuye también, pero no es algo tan notable en comparación cuando usamos el anillo de bloqueo, pero también las irradiamos, ¿no? Entonces, aquí ya hay una diferencia significativa en comparación al control, ¿no?, a su control irradiado, pero también, como pueden ver acá arriba, en comparación al control que no fue irradiado, ¿no?, que fue también tratado con el anillo, pero no irradiado. Entonces tenemos una disminución de aproximadamente el 80% de células que mueren, ¿no?, y que no desarrollan resistencia a la radioterapia a partir del tratamiento que nosotros le estamos colocando. Para ver esto de una forma más gráfica, ¿no?, tenemos un ensayo clonogénico, que es como colocar, como sembrar bacterias, digamos, ¿no?, y luego contar las colonias y ver, ¿no?, si hay más colonias, hay una mayor concentración, si hay menos colonias, hay menos concentración, ¿no?, de células sobrevivientes. Entonces, aquí vemos el mismo efecto, ¿no?, en las células que no son irradiadas. Hay una disminución, ¿no?, sí, por la acción del RNA de control, ¿no?, pero no es una disminución tan notable como la que sucede cuando insertamos el anillo con la capacidad de bloquear todos los LPKs, ¿no?, todas las proteínas, todas las lisofosfatidielas acetotransferases. Y de hecho, cuando ya comparamos el perfil de células irradiadas, como pueden ver en las células que no recibieron ningún tipo de anillo, hay una disminución, ¿no?, pero potencialmente aquí es donde ya se comienza a formar esa resistencia, y si dejamos el tiempo, pues van a volver a crecer, no van a volver a poblar el campo. Entonces, en cuestión de las células que reciben el grupo de control, ¿no?, el anillo control, pues es un perfil parecido, pero el grupo de células que fue irradiado y que recibió el anillo que bloquea los 4 genes de interés, sí disminuye drásticamente sus niveles, ¿no? Y ya entrando más ya para la última parte de la presentación, ¿no?, ahora lo que estamos trabajando es intentar demostrar cómo es que esto se da a nivel molecular, ¿no? O sea, ya sabemos
que biológicamente, que visualmente tiene un resultado, ¿no? Que sí, las células se mueren, ¿no? Pero ¿cómo esto ocurre de hecho molecularmente? ¿Qué vía se activa, ¿no? Entonces, en este caso, el proceso de muerte que ya se ha ido conversando, se ha ido refiriendo a la literatura, tiene que ver con la vía de las caspasas 3 y 7. Entonces, para eso, lo que hicimos aquí fue evaluar justamente, ¿no? La caspasa 3-7 activada, igual en los mismos grupos de comparación, y como pueden ver, el grupo con mayor expresión de esta caspasa 3-7 es el grupo que recibe el anillo de bloqueo del EPCATS y que también fue irradiado, ¿no? Inclusive en comparación con aquel que solo recibe el anillo y que no fue irradiado. O sea, de cualquier forma necesitaríamos juntar los dos tipos de tratamientos, ¿no? Y eso es otro mensaje que las nuevas investigaciones están dejando. O sea, no es que nos vamos a olvidar del todo de los tratamientos convencionales. Los tratamientos convencionales tienen que existir porque de cierta forma son tratamientos que reducen mucho, a pesar de que no parezca, o en algunos casos, reducen la presencia de efectos colaterales, ¿no? Entonces, ahora se está hablando de, por ejemplo, de DNAs, de RNAs que van a ser insertados en un paciente, ¿no? Y con estos los transgénicos también hay un amplio debate. Pero lo que se quiere es minimizar la cantidad de RNAs que tienen que insertarse en un modelo, ¿no? En este caso son células, pero ya se está probando el modelo en vivo, ¿no? Y lo que se quiere es reducir ese número de esa concentración de RNAs, ¿no? Para evitar posibles potenciales efectos colaterales, pero manteniendo la terapia convencional, ¿no? Entonces vamos a generar terapias complementarias para evitar los procesos de resistencia, ¿no? Y que los tratamientos comiencen a tener una tasa más alta de éxito, ¿no? Eso es lo que al final se quiere como objetivo principal. Entonces, bueno, solo para comentar aquí, la vía de la caspasa 3-7, ¿no? Es un camino que va a llevar a apoptosis, y que en este caso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Vamos a seguir todas estas vías adicionales, vamos a intentar entender si la activación de la 3-7 va por la caspasa 9 o por la caspasa 8, ¿no? Que ya son los objetivos para los próximos estudios que se van a trabajar en esta línea, ¿ok? Pero como mensaje, ¿no? Nosotros partimos de esta figura, ¿no? Teníamos fosfatidilcolina como un componente de membrana que la célula puede intentar reutilizar en uno de los tantos mecanismos de sobrevivencia en el cáncer, eh, para conducir a la sobrevivencia, ¿no? Para conducir a su propio crecimiento neoplásico y acumularse, ¿no? Pero si nosotros bloqueamos esto, ¿no? Si intentamos bloquear, si intentamos reprimir la expresión de estos genes, ¿no? Usando las nanopartículas, ¿no? De ácidos nucleicos, y junto con la radioterapia, lo que vamos a hacer es crear una acumulación del lisopaf, que por su vez también va a ser tóxica para la célula, ¿no? Pero sobre todo vamos a evitar que se llegue al PAF, al factor activador de plaquetas, y que este factor activador de plaquetas conduzca a la sobrevida celular, ¿no? Entonces, bueno, esta es la última parte de la presentación. Aquí les traje el artículo como tal, es un artículo publicado en 2021. Pueden escanearlo o me avisan de aquí en un ratito, ya les paso el link por el chat. Este es un trabajo realizado en una colaboración con la Universidad de Sao Paulo, con la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Y el Instituto del Cáncer del Estado de Sao Paulo. Entonces, hay algunas perspectivas, ¿no? Como ya las que estamos trabajando, pero lo que quería dejar, ¿no? Como mensaje es el uso de la aplicación de nanopartículas, que como primer punto, que es algo que se puede hacer en colaboración muchas veces, pero también la parte de ensayos de bioinformática, ¿no? Que es algo que se está trabajando aquí, de análisis de datos, inclusive de visualización de datos, porque hay, a partir, por ejemplo, de este trabajo, lo que se va a hacer es un análisis a gran escala de varios algos, varios targets que van a ser estudiados, y eso no va a generar tablas enormes. Entonces, existe la posibilidad de trabajar esos